Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de en qué momento estén viendo ustedes este video. Mi nombre es David y vamos a hablar acerca de un libro que es muy bueno y es muy impactante, que se llama El placebo eres tú y está escrito por el autor Joy Dispenza. Este libro comienza con una afirmación poderosa que dice: tanto tú como yo moldeamos nuestro cerebro y nuestro cuerpo constantemente a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y la forma en que reaccionamos ante lo que vimos. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que pensamos, sentimos, literalmente nos transforma. Joy Dispenza nos cuenta su historia personal, que es que tuvo un accidente muy fuerte en el que se fracturó 6 vértebras de la columna y los médicos le dijeron que la única opción que tenía él era operarse y de que aún no sabían si iba a volver a poder caminar. Pero aún así, él tomó una decisión que para muchos fue una locura, pero él dijo que no se iba a operar. En lugar de seguir estas instrucciones de que tenía que hacerlo, él decidió confiar en la inteligencia natural del cuerpo humano. A partir de ese momento empezó a aplicar todo lo que había aprendido durante tantos años, como las técnicas de meditación, el enfoque mental, la visualización, pero sobre todo la creencia profunda de que el cuerpo puede sanar por sí mismo. Lo que muchos pueden considerar un milagro, él lo demuestra como algo posible para todos nosotros. Es de que si logramos conectar nuestra mente y cuerpo de forma consciente, se puede lograr sanar el cuerpo. El prefacio titulado El despertar relata que al principio, cuando él despertó, fue como vivir una pesadilla. Él tenía dolor, miedo e incertidumbre, pero también fue el momento en el que decidió llevar todo su conocimiento a otro nivel y comprobar si realmente lo que enseñaba podía aplicarlo a sí mismo. En la introducción, Dispensa plantea una pregunta, que ¿es posible que podamos sanarnos con el poder de la mente? Y aquí es donde entra ese concepto del libro, que es el efecto placebo. Tradicionalmente se asocia a una sustancia que, sin tener un efecto farmacológico, logra curarlo solo porque la persona cree que lo puede hacer. Pero Dispensa le da una vuelta y dice: ¿y si tú mismo eres el placebo? Y si no necesitas de una pastilla o ni una intervención externa como alguna cirugía para cambiar lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Eso es lo que explica a lo largo de este libro. Y este libro nos invita a cambiar la forma en la que pensamos, sentimos y percibimos nuestro cuerpo. Nos muestra cómo la mente no solo interpreta la realidad, sino que es capaz de reprogramar las células, modificar la química interna y activar genes de bienestar o enfermedad. Esto todo depende de cómo se vaya a utilizar. Ahora la pregunta que nos plantea es: ¿realmente es posible? ¿Puede la mente influir en la curación del cuerpo? Y esto es lo que vamos a ir descubriendo capítulo por capítulo. Hoy vamos a hablar de una idea que puede sonar bastante sorprendente o incluso escandalosa para algunas personas. Y esta ¿es posible que nuestros pensamientos puedan curarnos? Esta es la pregunta con la que empezamos el primer capítulo del libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Y lo que propone en este capítulo no es solo una idea que puede sonar una teoría bonita, sino es un desafío directo a cómo entendemos la salud, la enfermedad y sobre todo el poder que tenemos sobre nuestro propio cuerpo. Hablamos sobre lo que es el poder de creer. Y el autor inicia también comentándonos que es el efecto placebo, que es un fenómeno en el que las personas mejoran físicamente tras tomar sustancias o hacer actividades que no tienen principios médicos activos, sino que es porque ellos creen que lo que está tomando o haciendo es un medicamento real o una cura. Lo interesante de esto es que si una sustancia sin componentes químicos puede sanar, entonces el verdadero remedio no es lo que está en la sustancia, sino la creencia que tenemos en ella. Y si esto es cierto, entonces el placebo somos nosotros mismos, como lo dice el capítulo, el libro. Entonces él no lo dice como una metáfora, sino él lo afirma, diciendo: tus pensamientos, emociones y creencias activan una cadena de reacciones fisiológicas en tu cuerpo. Este capítulo nos presenta también varios casos que nos muestran cómo esto también es una realidad. Uno de ellos es el caso de Sam London, que es un hombre jubilado al que le diagnosticaron cáncer de esófago, que es una enfermedad terrible y terminal a sus 70 años. Le dijeron que moriría en pocos meses y definitivamente así fue. Él falleció muy poco después del diagnóstico. Pero aquí está lo interesante.
Cuando realizaron la autopsia de esta persona, se dieron cuenta que no tenía el cáncer suficiente desarrollado para justificar la muerte, sino que él falleció realmente por la creencia que tenía que estaba muriendo. Otro ejemplo es el de pacientes con depresión severa que fueron mejorando de forma notable al participar en estudios clínicos después de que hubieran formado parte de este efecto placebo. Ellos no lo sabían hasta después. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Nos suena un poco esotérico hablar de todo esto sobre las creencias. Y sí, creer que la mente cambia nuestra realidad es muy popular en los libros de autoayuda que vemos comúnmente. Pero Dispensa no se queda solo con la motivación, sino apoya todo lo que dice con neurociencias, epigenética y biología. Esto nos recuerda que el cerebro está en constante cambio y nuestros pensamientos influyen en la expresión genética. Gracias a la epigenética hoy sabemos que los genes pueden activarse o desactivarse, no solo por los factores externos, sino también por las emociones, creencias, hábitos mentales, entre otras cosas que influyen en nuestra vida. Entonces, si pensar diferente puede cambiar y modificar nuestras células, hormonas o activar mecanismos de sanación interna, es una teoría completamente renovadora. Él nos propone un nuevo modelo que es bastante simple pero poderoso, en el que la mente, para producir un efecto real en nuestro cuerpo, necesita de dos cosas nada más. La primera es una intención clara, saber exactamente lo que deseamos experimentar y transformar dentro de nosotros. Y la segunda es una emoción elevada, como la gratitud, amor, alegría y no miedo o duda. Estas dos cosas combinadas son el lenguaje con el que se comunica la mente con el cuerpo. Ahora bien, ¿y si esto lo usamos a propósito? Porque hasta ahora el efecto placebo ha sido como algo accidental o consecuencia de algún estudio médico o algún mal diagnosticado, como lo habíamos mencionado en los ejemplos. Pero Dispensa da un paso más. Y si aprendemos a usar todo esto que vamos aprendiendo de una forma deliberada o voluntaria para provocar los cambios físicos de una forma consciente. Él mismo fue parte de esta experiencia en su propia carne, porque él se recuperó de un accidente que dejó 6 de sus vértebras destrozadas, sin cirugía y usando solo visualización, disciplina mental y conexión con lo que él llama la inteligencia del cuerpo. Este primer capítulo no es una clase científica ni un manual espiritual, sino que es una invitación a abrir nuestra mente, cuestionar lo que damos por hecho y a considerar una posibilidad completamente radical. Tal vez no necesitamos algo fuera de nosotros para empezar a sanar, y tal vez nosotros ya somos suficiente para empezar ese proceso. En los siguientes capítulos, Dispensa va a profundizar un poco más en la ciencia que sustenta todo esto que él ya planteó. Pero por el momento, quedémonos con esa pregunta. ¿Es posible que el simple hecho de cambiar la forma en la que pensamos cambie lo que somos? Hola, soy Flori Bartoló. Hoy les presento una mirada fascinante al poder de la mente sobre el cuerpo, explorando la historia del placebo según el capítulo 2 del libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. El poder de la creencia en la medicina. En plena Segunda Guerra Mundial, el doctor Henry Beecher se quedó sin morfina para operar a un soldado y una enfermera usó agua salina como si fuera analgésico y sorprendentemente funcionó. El paciente reaccionó como si realmente hubiera recibido morfina. Este hecho marcó un hito en la historia médica, el poder de la mente creyendo en la sanación. Curaciones por fe y entorno sagrado. A lo largo de la historia, muchas personas han sanado en lugares considerados sagrados, como Lourdes o Fátima. Estos fenómenos muestran que la fe, el entorno y la creencia pueden activar procesos físicos de sanaciones reales, incluso sin medicamento. Esto sería como en lugares de las lamas tibetanos o las cenizas sagradas del Sabai Baba. El magnetismo animal y la hipnosis. Frank Mesmer propuso el magnetismo animal para curar desequilibrios energéticos. Más adelante surgió la hipnosis como herramienta para guiar al cuerpo a cambiar su estado a través de la sugestión. Una puerta abierta entre la mente inconsciente y la salud física. De la guerra a la psicoterapia moderna.
Durante las guerras mundiales, la hipnosis se utilizó para tratar el trauma de los soldados. Los psiquiatras descubrieron que cambiar la percepción mental podía aliviar síntomas físicos como náuseas, hipertensión y ansiedad que padecían los soldados. De esto nace el ensayo clínico controlado. Ante tantos casos sorprendentes, Beecher propuso los ensayos clínicos con grupos de placebo para entender mejor qué parte de los tratamientos era efecto real y cuál efecto mental. Así nace el método de doble ciego en medicina. El efecto nocebo. Este efecto nocebo se experimentó en niños, diciéndoles que unas hojas inofensivas eran venenosas. Estos niños alérgicos reaccionaron ante estas hojas y automáticamente empezaron a tener alergias en el cuerpo. Pero por así decirlo, la mente puede sanar, también puede dañar. Se demostró esto en estos niños alérgicos, y entonces podemos ver que cuando el pensamiento es negativo, enferma. El placebo, el efecto nocebo. También el placebo y la neuroquímica corporal. La mente no solo genera sensaciones, también cambia la química corporal. Estudios muestran que el cuerpo puede producir endorfinas, antidepresivos naturales e incluso modificar el sistema inmunológico solo para creer que está funcionando. Esto sería como el caso de Norman Cousins. Él revirtió una enfermedad degenerativa a través de la risa y el pensamiento positivo. Usó películas de humor como terapia, demostrando que emociones positivas tienen un impacto directo en el cuerpo. Y así fue como fue sanando. ¿Y si el fármaco fuera tu pensamiento? Un estudio reciente mostró que incluso cuando las personas saben que están tomando un placebo, su cuerpo mejora. Basta con creer, confiar y permitirle al cuerpo activar su farmacia interna. Como conclusión, podemos decir que si lo que pensamos se convierte en química corporal, ¿qué tipo de pensamientos estamos generando? Aquí les dejo una frase de el autor. Lo que piensas, lo experimentas. El cuerpo responde a la mente. Joe Dispenza. Muchas gracias a todos y nos veremos luego. Buen día, espero que esté pasando un buen día. Hoy les hablaré sobre cómo funciona el placebo en el cerebro. Según el libro Eres el placebo, de Joe Dispenza. Este capítulo nos mostrará que la mente humana tiene un poder impresionante. El cerebro puede provocar cambios reales en el cuerpo solo por la creencia de estar recibiendo un tratamiento. En este capítulo nos explica que las emociones positivas también pueden ayudar a que este cambio sea más profundo. Comenzaremos con el primer punto, que son los puntos más importantes de este capítulo. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Es increíble cómo es que el cerebro actúa, ¿verdad? Cuando una persona cree firmemente que está recibiendo un tratamiento efectivo, su cerebro puede generar los mismos cambios fisiológicos que si realmente lo estuviera recibiendo. Esto quiere decir que solo con el hecho de pensar de que está recibiendo algo positivo, aunque realmente no lo esté tomando, por ejemplo, si hablamos de pastillas, eso le causa, pues eso tiene un efecto negativo, ¿verdad? El segundo punto es la expectativa cambia la química del cerebro. La creencia de que algo funciona activa neurotransmisores como la dopamina, endorfinas y otras sustancias que influyen en la curación y bienestar. El pensamiento positivo genera reacciones químicas que son reales. Siguiente punto, el poder de la sugestión. La mente sugestionada puede activar redes cerebrales que modifican funciones corporales y bloquean también, ¿verdad?
El pensamiento positivo genera reacciones químicas reales. Cuando hablamos de pensamientos positivos que generan reacciones químicas reales, también los pensamientos negativos causan el mismo efecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Las emociones como llave del cambio cerebral. ¿Qué emociones pueden llevarnos a un cambio? Podría ser emociones como la gratitud, el amor y la esperanza. Estas emociones las describe Joe en su libro, ¿verdad? Estas potencian y tienen el efecto placebo y ayudan a consolidar nuevos estados mentales y físicos. No solo pensar diferente, sino también a sentirte diferente. La neuroplasticidad. El cerebro puede cambiar. ¿A qué se refiere con esto? Que a través de la repetición de pensamientos, visualizaciones y creencias, el cerebro puede formar nuevas conexiones neuronales que impactan el cuerpo. El mensaje central de esta presentación y del capítulo que describe Joe en su libro es que no necesitamos sustancias externas para cambiar nuestra biología, sino que nuestra mente puede ser el agente de sanación. Es muy importante entender esta parte de cómo funciona nuestro cerebro, ya que gran parte de enfermedades mentales o patologías son heredadas por nuestros descendientes, ya sea por nuestros hijos, ¿verdad? Y luego los hijos de nuestros hijos. Por esa razón es importante entender cómo funciona esto para que nosotros podamos manejar nuestras emociones. Eh, Hay ocasiones en las que sí se amerita un medicamento. Sin embargo, este tipo de actividades, como por ejemplo las visualizaciones mentales, eh, han funcionado, ¿verdad? En varios pacientes, de acuerdo a varios libros, en el que los pacientes han sanado de alguna enfermedad o una dolencia con el hecho de tomar pastillas de azúcar, pastillas que realmente no eran el medicamento, pero se les dio con la idea de que ese medicamento era lo que necesitaban, pero lo tenían que tomar creyendo de que todo iba a salir bien. Es decir, que el pensamiento fue el que hizo que, que, que hiciera un efecto positivo solamente con el pensamiento, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado eh, la explicación de cada uno de los puntos. Es un libro bastante interesante y muy importante que lo tengamos presente, máximo como psicólogos, ¿verdad? O bien orientadores. Espero que pasen un feliz día. Hola, mi nombre es Víctor Morales, carnet 2014-08-279, y yo les voy a hablar el día de hoy sobre el libro de El placebo eres tú, específicamente sobre el capítulo del efecto placebo en el cuerpo. Para comenzar, pues vamos a hablar de lo que es el efecto placebo. Entendemos que el efecto placebo, según el libro, en el cuerpo responde de manera positiva a tratamientos sin principios activos. Esto no es magia ni engaño, es biología influenciada por la mente. El cerebro pues interpreta el tratamiento como real y activa procesos internos, y la creencia genera una reacción fisiológica auténtica. Entonces, en este capítulo sobre el cuerpo, el autor nos muestra algo impactante, que cuando uno cree profundamente en algo que te va a sanar, aunque sea una pastilla de azúcar, el cuerpo puede iniciar un proceso real de curación. ¿Cómo? Porque el pensamiento carga de emoción, y estas emociones generan cambios fisiológicos mesurables. También entendemos que los procesos biológicos activados liberan pues neurotransmisores como dopamina y endorfinas, y esto hace que se reduzca el dolor o la percepción del dolor. Estimula el sistema inmunológico y ajusta las funciones como presión arterial y ritmos cardíacos. Un ejemplo fascinante de esto menciona en el libro un anciano que participó en un retiro donde tenía que actuar como si fuera un niño de 20 años, que era 20 años más joven.
El resultado, sus cuerpos literalmente respondió y mejoró a su fuerza, visión y audición. Y todo esto es parte del efecto placebo. También hay muchas aplicaciones clínicas del placebo como mejorar síntomas, el tema del ejemplo que le estábamos tocando sobre el anciano, donde mejora el dolor crónico, ansiedad y depresión y trastorno del sueño, influenciado por factores externos como confianza médica, entorno al lenguaje. Esto no es casualidad, ya que lo que pensamos afecta directamente a nuestros genes, no estamos condenados por nuestra biología, y también la epigenética, la ciencia que estudia cómo el entorno y la mente influyen en la expresión genética. Esto nos demuestra que nuestro cuerpo responde a lo que creemos, sentimos, esperamos. También tenemos el potencial interno del cuerpo, que el efecto placebo revela la capacidad de autorregulación fisiológica. La convicción puede iniciar procesos de sanación y el cuerpo no solo responde a las sustancias, sino que también a la esperanza y la expectativa. Aquí se encuentra la frase: el cuerpo escucha lo que la mente cree. Entonces, el verdadero milagro pues no es el placebo, el verdadero milagro somos nosotros, ya que el poder cambiar el cuerpo, nosotros podemos cambiar el cuerpo dentro de nosotros, y cada pensamiento decide estas acciones en el cuerpo, y cada emoción de esto se decide alimentar de las decisiones y las convicciones que tenemos. Entonces, la próxima vez que se piense en cualquier limitación, también en este libro se hace la invitación de que tengan ese pensamiento positivo para poder tener el efecto placebo. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar hoy sobre el capítulo 5 del libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Y en este capítulo nos van a explicar cómo nuestros pensamientos y emociones influyen directamente en nuestro cerebro, nuestro cuerpo e incluso nuestras células. Este capítulo es una invitación a dejar de vivir en piloto automático y empezar a tomar el control de nuestra mente para transformar nuestra realidad desde adentro. Así que, vamos. 1. El cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vivís. Joe Dispenza comienza explicando que el cerebro humano va a reaccionar de la misma forma ante una experiencia real que ante una experiencia intensamente imaginada. Por ejemplo, si imaginas que estás corriendo, tocando el piano o en una situación que te genera emoción, las mismas áreas del cerebro se van a activar como si lo estuvieras haciendo físicamente. Esto quiere decir que el simple acto de pensar de manera repetitiva una situación puede modificar físicamente tu cerebro, generando nuevas conexiones neuronales, y esta es la base de la neuroplasticidad. 2. Pensamientos más emociones igual cambios reales en tu biología. El pensamiento por sí solo es una chispa, pero cuando lo combinas con una emoción elevada como la gratitud, entusiasmo o alegría, se vuelve una señal poderosa que modifica la química del cuerpo. El cuerpo empieza a liberar sustancias como dopamina, serotonina o endorfinas, y al mismo tiempo puede activar los genes relacionados con la sanación, regeneración celular o el fortalecimiento del sistema inmune. Es decir, lo que pensás y sentís todos los días no solo influye en cómo te sentís emocionalmente, sino también cambia tu biología. Número 3. El repaso mental, la práctica invisible. Una técnica que Joe Dispenza menciona es el mental revision o repaso mental. ¿En qué consiste? En visualizar repetitivamente una versión nueva de vos mismo, cómo caminas, cómo hablas, cómo te sentís, cómo reaccionas a situaciones difíciles. Cuando practicas esto todos los días, tu cuerpo empieza a memorizar esa nueva versión de vos como si ya fuera real, como si ya estuviera sanado, feliz o exitoso. Así, el cuerpo empieza a vivir en el futuro y no en el pasado. Y eso, según Joe Dispenza, acelera el proceso para manifestar esa realidad en tu vida física. 4. El cuerpo se convierte en la mente. Este capítulo también nos hace conscientes de un gran reto. Muchas veces el cuerpo ha aprendido a sentir emociones como ansiedad, tristeza o enojo de forma automática. Aunque mentalmente queramos cambiar, el cuerpo sigue reaccionando como en el pasado, porque ya está acostumbrado. Entonces, nuestros pensamientos y emociones del pasado siguen controlando nuestro presente, como un ciclo repetitivo, pero es por eso cuesta tanto cambiar. Pero si somos capaces de detener ese ciclo, observarlo y cambiarlo conscientemente, entonces el cuerpo puede aprender una nueva forma de ser, una nueva forma de sentirse y hasta una nueva forma de sanar. Número 5. Somos más que nuestra genética. Es una idea muy poderosa del capítulo, es que no estamos condenados por nuestros genes.
Joe Dispenza explica que los genes pueden activarse o desactivarse dependiendo del entorno químico que les dimos. Y ese entorno depende de nuestros pensamientos y emociones. Cuando cambiamos nuestro estado interno, también cambiamos la información que le damos a nuestras células. Y eso significa que tenemos el poder de influir sobre nuestra salud, energía y bienestar. Dicho estos 5 partes importantes del capítulo, hagamos una reflexión en forma de conclusión. El capítulo 5 nos deja un mensaje claro y profundo. Los pensamientos no son solo cosas pasajeras, son herramientas poderosas que pueden cambiar literalmente tu cerebro, tu cuerpo y tu vida. Si todos los días repetís pensamientos negativos, limitantes o de miedo, tu cuerpo se va a acostumbrar a vivir en ese estado. Pero si empezás a entrenar tu mente con pensamientos nuevos, positivos y acompañados de emociones elevadas, tu cuerpo comenzará a transformarse y con él tu realidad también cambiará. Recuerda, no eres la víctima de tus circunstancias, ni de tu pasado, ni de tu genética. Sos el creador de tu estado interior. Y como dice Joe Dispenza, cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Muchas gracias. ¿Y si te dijera que tu mente tiene el poder de transformar tu cuerpo? Que cada pensamiento, cada emoción que repites a diario no solo moldea tu forma de ver la vida, sino también tu salud. En este video exploraremos el concepto de gestionabilidad, una idea reveladora del Dr. Joe Dispenza en su libro El placebo eres tú. Gestionarte significa dejar de vivir en piloto automático y empezar a dirigir con intención lo que piensas, sientes y cómo respondes ante el mundo. Es tomar el control del diálogo interno y reconectarte con tu capacidad natural de sanación. No se trata de magia, sino de ciencia aplicada a la conciencia. En solo un momento descubrirás por qué tú también puedes ser el arquitecto de tu bienestar. Cada pensamiento que tienes envía señales a tu cuerpo, a tu cerebro, y de la misma manera tu cerebro responde. Si vives con miedo, ansiedad o rabia constante, tu cuerpo lo interpreta como una amenaza real y entra en modo de supervivencia. Se tensa y se desgasta. No puede sanarse. Pero si aprendemos a dirigir nuestra mente, a respirar conscientemente y a observar tus emociones sin dejar de que te controlen, estás comenzando a gestionar tu estado interno. Eso es la gestionabilidad, la capacidad de influir en tu propia biología a través de tu conciencia. Personas en todo el mundo han experimentado remisiones espontáneas de enfermedades, no por suerte, sino porque aprendieron a cambiar desde adentro. Entonces, en conclusión, podemos decir que no necesitamos fórmulas mágicas, solo presencia, intención y práctica. Meditar es una práctica de cuestionar nuestra narrativa, reescribir nuestra historia interna. Tu cuerpo escucha cada palabra que te dices. La verdadera sanación comienza cuando dejas de ser víctima de lo que te pasa y te conviertas en el creador de lo que quieres vivir. Hoy puede ser el día en que empieces a decirle a tu cuerpo una nueva verdad. No lo que temes, sino lo que quisieras ser. Porque sí, el efecto placebo eres tú. Y eso no es un milagro. Es tu poder natural. ¿Estás listo para recordarlo? Quiero que recuerdes que gestionarte es amarte lo suficiente como para elegir cómo pensar y sentir cada día. La conciencia no sana por casualidad, sana porque tú lo diriges. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Marjorie. Siguiendo con el libro del placebo eres tú, les hablaré sobre el capítulo Actitudes, Creencias y Percepciones, en los cuales dividiré en 4 puntos.
Como punto número 1, hablaremos sobre el poder de las creencias. Nuestras creencias influenciadas por experiencias pasadas y pensamientos afectan nuestro estado del ser y nuestra salud. Cambiar estas creencias requiere aceptar que es posible elevar nuestra energía emocional y dejar que la biología se reorganice de forma natural. ¿Qué podemos entender sobre esto? Podemos entender que nuestras creencias tienen un impacto profundo en nuestro bienestar y en nuestra salud. Estas creencias se forman a partir de experiencias pasadas y pensamientos que determinan nuestro estado del ser. Para cambiar nuestra realidad debemos aceptar que el cambio es posible, elevar nuestra energía emocional y permitir que nuestro organismo se reorganice de una forma natural, que en nuestras percepciones y decisiones. Estas últimas determinan nuestra experiencia y resultados en la vida. Nuestro entorno y nuestras ideas crean un ciclo que influencia nuestra percepción de la vida. Los pensamientos y sentimientos generan actitudes que con el tiempo se convierten en creencias profundas. Estas creencias moldean nuestra percepción de la realidad, afectando nuestras decisiones, relaciones y resultados diarios. Punto número 3. Cuestionar y cambiar creencias. Muchas creencias son grabaciones del pasado que aceptamos sin cuestionar. Al desafiar y modificar estas creencias limitantes, podemos transformar nuestra percepción de la realidad y nuestro bienestar. Esto quiere decir que muchas de nuestras creencias están basadas en experiencias pasadas y las aceptamos sin cuestionarlas. Sin embargo, al desafiar esas creencias limitantes y reemplazarlas por otras más positivas y empoderadas, podemos cambiar nuestra percepción de la vida y mejorar nuestro estado de salud y felicidad. Y punto número 4. El efecto placebo eres tú. El sentido de control, las emociones y las creencias positivas pueden activar procesos de autosanación y cambio profundo en el cuerpo, demostrando que tú tienes un gran poder en tu salud y en tu vida. Finalmente, es importante entender que tú tienes un gran poder sobre tu salud y bienestar. Tú mismo puedes activar procesos de autoterapia y cambio profundo mediante tus creencias, emociones y mentalidad. El efecto placebo demuestra que tu mente puede ser tu mejor aliada para sanar y crecer. Muchas gracias por haberme escuchado. Te deseo un bonito y feliz día. Hola, mi nombre es Ingrid Monroy y yo les voy a hablar sobre el capítulo 8, la mente cuántica. Accede al campo de infinitas posibilidades. El concepto de la mente cuántica, según Joe Dispenza, quien propone que nuestros pensamientos no solo influyen en nuestro cuerpo, sino que pueden alterar directamente la realidad, de cómo lo vemos, de cómo lo sentimos y de qué manera podemos verbalizar si lo vamos a hacer de manera positiva o negativa. ¿Qué es el campo cuántico? Este campo cuántico no está limitado por el tiempo ni el espacio, es pura energía e información que trasciende las limitaciones del mundo físico. Todo ya existe como potencial. Según el autor, todo lo que deseamos, salud, abundancia y amor, ya existe como posibilidad en este campo. Solo podemos acceder a ello si lo sintonizamos nuestra energía con el resultado específico. ¿De qué manera lo vemos? Es la manera que lo vamos a manifestar en un futuro. El rol del observador. El autor explica que el acto de observar afecta directamente al comportamiento de la materia, es decir, a nosotros como personas. En términos personales, esto significa que también las intenciones y la atención enfocada influyen mucho en el resultado de nuestra vida. Si mantienes pensamientos de enfermedad y escasez y sufrimiento, es lo que comúnmente vas a ver a lo largo de la vida. Esto requiere mucho de tu entorno y de qué manera tú empiezas a soltar y a salir del yo familiar. El cuerpo físico nos ata al pasado, nuestro entorno afecta los lugares donde nos envolvemos, casa, trabajo, colegio, universidad, la familia.
El tiempo nos mantiene en un bucle entre el pasado y el futuro que nos impide acceder al momento presente donde ocurre una transformación. Cuando estás verdaderamente en el ahora, te conviertes en pura conciencia, en nadie, en ningún lugar, sin tiempo. Solo tú eres el protagonista de tu propia transformación y el camino que tú quieres trascender. El poder de la coherencia. Eso tiene intenciones claras que llevan a emociones elevadas. Un pensamiento definido y enfocado envía una señal específica al campo cuántico. Esto requiere sentimientos como gratitud, amor, alegría, gozo y también frustración, negación, desesperanza, etc. Todo va a depender de qué manera tú visualices esa autorrealización que tú quieres, a donde tú quieres llegar. La intención actúa como un plano o un mapa que dirige nuestra energía. Estas emociones activan genes, redes neuronales y envían señales poderosas al campo para que éstas sean ejecutadas. El pensamiento envía una señal de campo al campo cuántico y la emoción es la energía que atrae la experiencia vuelta a ti. No sé si aquí han escuchado que dicen todo lo que tú das es lo que te regresa. Este colapso de onda también tiene pensamientos coherentes y un colapso cuántico, que quiere decir que la posibilidad se convierte en una experiencia real. Si puedes mantener en ese estado mental y emocional, ya no estás esperando un cambio, sino te estás convirtiendo en el cambio. Aquí vamos a ver mucho el desafío de superar al yo. Este capítulo advierte que todo depende de mí para que pueda haber un cambio positivo. El cuerpo y la mente han desarrollado una adicción química a ciertas emociones y patrones al intentar cambiar y experimentar y tener una resistencia al cambio. No puedes crear una nueva realidad con la misma mente que creó la actual. Experiencia, un futuro. Como meditación, esta es una herramienta que podemos tener acceso para llegar a tener un campo para que podamos seleccionar a dónde queremos ir. Pero aquí hay algo muy esencial, que es el cuerpo, el alma, el espíritu, porque esto lleva vinculado la mente, emociones y la voluntad, porque es donde tú quieres vivir, donde tú quieres llegar y cómo lo quieres vivir. En conclusión, tú eres el creador. Más allá de las limitaciones, eres mucho más de un cuerpo o una historia o un pasado. El poder de la coherencia. Cuando piensas con claridad, sientes con verdad. El universo entero responde a esa señal coherente. Tu nueva realidad desde la mente cuántica puede ser consciente, puede ser muy realista, pero no fantasiosa. Siempre tiene que estar muy enfocada a lo que yo puedo lograr y no autoexigirme. El alma, el cuerpo y la mente tienen que ser honradas porque es nuestra esencia. Espero que te haya gustado esta pequeña explicación y recuerda que no somos lo que queremos, sino que somos lo que transformamos por medio de la experiencia. Espero te haya gustado. Hay más capítulos por escuchar, pero recuerda que nunca debes de dejar de ser tú mismo. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Evelina Soy y hablaremos del 9º capítulo del libro El placebo eres tú de John Dispenza. En este capítulo, que se llama 3 historias de transformación personal, Joe Dispenza nos comparte testimonios reales de personas que lograron sanar de enfermedades consideradas graves o crónicas, utilizando herramientas como la meditación, la visualización y sobre todo el poder de la mente sobre el cuerpo. Nuestra primera historia es la de Roxana, del miedo a la libertad. La primera historia es la de Roxana,
una mujer diagnosticada con un tumor cerebral. Los médicos le ofrecieron cirugía y tratamientos agresivos, pero ella decidió seguir otro camino, el de la transformación interior. Durante meses practicó meditación profunda, visualizaciones diarias y desarrolló una conexión genuina con su cuerpo, imaginando una y otra vez su cerebro completamente sano. Con el tiempo, los estudios médicos mostraron algo asombroso. El tumor había desaparecido. Esta no fue una curación espontánea sin sentido, sino el resultado de una práctica diaria y comprometida. Reflexionamos que Roxana nos recuerda que a veces la sanación no se trata solo de eliminar un signo o síntoma físico, sino de liberar los miedos y reconectar con la inteligencia natural del cuerpo. Su historia nos invita a preguntarnos, ¿qué tanto confío en mi capacidad para influir en mi bienestar? La segunda historia es de Michelle. Cuando cambias por dentro, el cuerpo te sigue. Michelle es un hombre que sufría una enfermedad autoinmune debilitante. Su cuerpo estaba en constante ataque contra sí mismo. Después de asistir a uno de los talleres de dispensa, comenzó a trabajar internamente, dejó de alimentar pensamientos de frustración, culpa y resignación y comenzó a cultivar emociones como la gratitud, la esperanza y la alegría. Con una práctica constante de meditación y una nueva actitud mental, sus síntomas comenzaron a disminuir hasta desaparecer por completo. Sus análisis clínicos pasaron de mostrar desequilibrios severos a resultados normales. Michelle comprendió que su cuerpo era un reflejo de su estado emocional y mental. Cambió su diálogo interno, su biología también cambió. Su historia nos reta a ver la salud no como algo externo que hay que arreglar, sino como una expresión de lo que ocurre en nuestro mundo interior. Amy es una joven con múltiples lesiones tras un accidente automovilístico. El diagnóstico era desalentador: dolor crónico, movilidad limitada y una vida de dependencia. Sin embargo, ella eligió imaginar otra realidad. A través de meditaciones constantes, Amy se visualizaba corriendo, bailando y disfrutando de su vida sin dolor. A pesar de las limitaciones físicas del momento, su cuerpo empezó a responder a esa nueva visión. En cuestión de meses comenzó a recuperar movilidad y vitalidad. La medicina no pudo explicar su recuperación, pero ella sí. Su mente le mostró el camino y su cuerpo la siguió. Amy es un ejemplo del poder de la fe interior y de la persistencia. Su historia nos enseña que el primer paso para cambiar nuestra realidad es atrevernos a imaginar algo diferente, incluso cuando nuestro entorno diga lo contrario. Lo poderoso de estas historias es que todas tienen un punto en común. Cada persona dejó de vivir desde el miedo y el estrés y la desesperanza e eligió conseguir conscientemente estados de amor, gratitud y posibilidad. Usaron su mente como una herramienta para influir en su cuerpo, demostrando que la sanación es posible cuando cambiamos nuestra manera de pensar y sentir. Este capítulo nos invita a preguntarnos, ¿y si tú también fueras capaz de transformar tu realidad simplemente cambiando tu mente? Gracias. Para continuar, el capítulo 10, la prueba de que el placebo eres tú. El capítulo nos habla sobre varias historias reales de personas que tras años de sufrimiento físico y emocional lograron algo que muchos verían como algo imposible: sanar, pero no de una manera con tratamientos, medicina, sino que lo hicieron creyendo profundamente en su capacidad para cambiar desde adentro. Son personas comunes, con trabajos, familias, preocupaciones como cualquiera de nosotros. Algunas sufrían esclerosis múltiple, otras tenían enfermedades autoinmunes o vivían con dolores crónicos.
Lo que todas tienen en común es que decidieron no rendirse, empezaron a meditar, a cambiar su forma de pensar y sobre todo imaginarse sanas, día tras día con constancia, como quien riega la semilla sin ver todavía el brote, pero confiando en que crecerá. En este capítulo no solo se habla sobre los testimonios, también se cuenta cómo durante los talleres el autor, él y su equipo empezaron a medir científicamente lo que pasaba, cómo cambiaba la actividad cerebral de la energía y la energía del cuerpo, incluso la química interna. En otras palabras, el cuerpo respondía al pensamiento como si lo que imaginaban ya estuviera ocurriendo. La frase que podríamos tomar de este libro y que es sumamente poderosa sería la siguiente: no tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. Eso es lo que hicieron estas personas. No esperaron a sentirse bien para empezar a actuar diferente. Actuaron diferente y hasta entonces comenzaron a sentirse bien. Algunas incluso sanaron de condiciones que los médicos habían catalogado como irreversibles. Este capítulo no es solo una serie de milagros, es una invitación a dejar de esperar que algo externo nos salve, empezar a confiar en que el verdadero cambio comienza en lo más profundo de nosotros mismos. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir con este libro tan interesante que se llama El placebo eres tú. Mi nombre es Jennifer Ambrosio y les voy a hablar acerca de los preparativos que son necesarios para tener una buena meditación. Para dar inicio vamos a entender un poco de qué es la meditación y por qué es importante. Pues la meditación es una herramienta poderosa para transformar nuestro estado mental y emocional. Nos permite salir del modo supervivencia en el que vivimos a diario, ¿verdad? Estresados, reactivos, enfocados en el mundo exterior, y nos permite conectar con nuestro mundo interior para lograr un mejor equilibrio y seguridad. Ok, y ahora, ¿cuándo y dónde es recomendable meditar? Bueno, los mejores momentos para meditar, este libro dice que son al despertar o antes de irnos a dormir. Cuando el cerebro pues está en un estado de ondas lentas, se le dice, que son alfa y zeta, lo que pues nos facilita tener un acceso a nuestro subconsciente. También es importante buscar un lugar tranquilo que nos permita no tener interrupciones, ¿verdad? Evitando que sea la cama, ya que también nos puede ser un factor perjudicial porque nos dan ganas de irnos a acostar. Lo ideal pues es estar sentado con la espalda recta, usando ropa cómoda, y si pueden podrían poner música que les permita entrar en este estado de tranquilidad. Y como les decía, pues esos son preparativos para la meditación. Entonces, para prepararnos también tenemos que tener una técnica, ya sea que nos tengamos una ducha primero, estemos cómodos, relajados en ese espacio limpio que les decía, y empecemos a tomar este momento para hacer una técnica que se llama técnica del enfoque abierto, que está basada en una práctica budista. Esta técnica pues nos permite ayudar a entrar en un estado alterado de conciencia más coherente y creativo, y con los ojos cerrados llevamos la atención al espacio que nos rodea sin enfocarnos directamente en el ruido externo, sino a objetos en específico. Y esto nos permite a nosotros que el cerebro pase de un estado desorganizado a un estado sincronizado y armónico, ayudando a todo el cuerpo pues a funcionar mejor, ¿verdad? Esa sería pues una de las técnicas que el libro nos ofrece, en el cual para que nosotros tengamos una buena meditación, llevemos esos preparativos. Primero, bañarnos, como les decía, ponernos en una situación cómoda, un lugar cálido, tranquilo, donde haya el menor ruido exterior posible y que podamos simplemente tener ese momento para nosotros. Así que los voy a dejar también con mi compañera, que ya les hablará acerca de cómo realizar la meditación en sí. Muchas gracias.
¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentas, siempre terminas cayendo en los mismos pensamientos negativos sobre ti o sobre tu vida? Tal vez, sin darte cuenta, estás atrapado en creencias y percepciones limitantes que has repetido por años. Mi nombre es Sara Reyes y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo la meditación te puede ayudar a cambiar esas creencias. Como base tenemos el libro El placebo eres tú de Joe Dispenza. Este capítulo lleva por nombre Meditación para cambiar las creencias y percepciones. A veces, sin darnos cuenta, llevamos años repitiendo las mismas ideas negativas sobre nosotros y lo que vivimos. Por más que intentamos avanzar, esos pensamientos vuelven, como si algo dentro de nosotros no quisiera soltar viejas creencias que ya no nos ayudan. Empiezan siendo pensamientos y sentimientos que experimentas una y otra vez, hasta que al final se convierten en habituaciones o automatismos. Y en ese punto forman una actitud. Las actitudes se unen y se convierten en creencias. Y las creencias se unen y se convierten en percepciones. Con el paso del tiempo, esta redundancia te crea una visión del mundo y de ti que es en su mayor parte subconsciente. Afecta tus relaciones, tus conductas y todo cuanto hay en tu vida. Si quieres cambiar una creencia o percepción, debes antes cambiar tu estado del ser. Y para ello, debes combinar una clara intención con una emoción elevada. Estos son los dos ingredientes. Hoy no vamos a meditar, pero sí quiero contarte sobre una práctica profunda que puede ayudar a cambiar esto desde la raíz. La meditación para transformar tus creencias. Te explicaré cómo funciona este tipo de meditación y cuáles son sus 3 partes esenciales y por qué pueden cambiar tu forma de sentir, pensar y vivir. Esta consiste en practicar el enfoque abierto, que ayuda a pasar de una atención centrada en lo externo, como las personas, las cosas, los lugares, a una conciencia expandida del espacio. Este cambio permite que el cerebro entre a un estado más ordenado, con ondas cerebrales más lentas y coherentes. Durante esta fase es importante dejar de lado la mente analítica, mantener la atención en el espacio dentro y alrededor del cuerpo, poder percibir y sentir cómo nuestro pecho, cómo nuestro cuerpo puede ocupar un lugar en el espacio. Y sobre todo, no forzar imágenes mentales. Esta parte dura entre 10 y 15 minutos y es clave para preparar el cuerpo y la mente para el cambio profundo que se busca en esta meditación. En la segunda etapa, el objetivo es entrar plenamente en el presente, un espacio donde todo es posible. Para lograrlo es necesario soltar la identidad personal, desconectarse del cuerpo, el entorno y el tiempo, y permanecer en el estado de vacuidad cuántica. Al hacerlo, se desactivan los circuitos cerebrales ligados al yo antiguo y al programa subconsciente, lo que permite dejar de enviar las mismas señales emocionales al cuerpo. Si la mente se distrae, simplemente se reconoce el pensamiento y se vuelve a enfocar en el vacío, entregándose al momento presente. Esta fase también dura entre 10 y 15 minutos y es clave para abrirse a nuevas posibilidades. En la tercera y última etapa, reflexionarás sobre una creencia o percepción que deseas transformar. Se te invitará a decidir si deseas conservarla y si no es así, a tomar una decisión firme de cambiarla, generando una energía emocional tan poderosa que supere los antiguos patrones mentales y emocionales. Luego, definirás qué deseas creer y percibir sobre ti y tu vida, y te conectarás emocionalmente con ese nuevo estado del ser, combinando una intención clara con una emoción elevada. Si al terminar te sientes diferente a como comenzaste, significa que tu biología ha cambiado y que has dado un paso hacia una nueva realidad, dejando atrás el pasado y conectándote con el futuro que deseas crear. Este mismo proceso se repite para una segunda creencia. Esta fase tiene una duración de 20 a 30 minutos. Cambiar nuestras creencias y percepciones no es un acto superficial, sino un viaje profundo hacia nuestro interior. A través de esta meditación aprendemos a silenciar lo viejo, a abrirnos al presente y crear desde la intención y la emoción.
Cada vez que elegimos conscientemente una nueva forma de pensar y sentir, damos un paso más hacia la vida que realmente deseamos, porque cuando cambiamos por dentro, lo de afuera comienza a transformarse también. Recuerda, tú tienes el poder de ser tu propio cambio y convertirte en tu propio placebo. Feliz noche.